corazones. El 2 de corazones. Tengo una baraja, ¿no? Venga, ve diciendo cartas que salen. 4 de La 4 de trébol. La 4 de corazones. 4 de corazones. La... As de corazones. Vale, ahora vas a decir ya cuando tú quieras. Ya. Vale, coge esa carta. Esa que ha salido. No es... bueno, da igual. No pasa nada. Es el 7 de picas. Pero... Vera, deja la carta. ¿Y la has visto bien? No era el as de corazones, ¿a que no? Tampoco es el rey de corazones, ¿a que no? Es el 7 de picas. Déjala ahí. En mitad de la baraja, ¿verdad? Y ahora, imagínate que todo esto son neuronas y acabamos de meter una neurona entre neuronas. Si tú desconoces cómo funciona el cerebro, la neurona se pierde. A que ya está perdida, ya no la encontramos. A que no. Pero si tú controlas el cerebro y sabes cómo funciona, si tú controlas la baraja podemos... Sopla. Puedes coger... A ver, que no toques yo nada. ¿Puedes coger mi agenda, por favor? Esa cosa de ahí. Que no la toque yo. ¿Puedes abrirla? Quita la goma, no te preocupes. Ahí. Perfecto, muy bien, muy bien. Abre la agenda. No, que se caiga, hay una carta. Hay una carta, espera, mira, ahí. Abre. ¿Hay una carta ahí? Sí, hay una carta. ¿Puedes enseñar a todos la carta que hay ahí, Vera? Enséñala. Wow. El 7 de picas. Wow. Muy bien. Ay, Vera, ¿qué has hecho? Has hecho magia, Vera. A ver, el truco es fácil y es que si controlas el cerebro, sabes que las neuronas, cuando interactúan y generan redes, pueden actuar todas en unísono y convertirse todas en 7 de picas. Ahí va. Con lo cual, si manejas el cerebro, puedes controlarlo. Muchas gracias. Muy bien. Esto es la vertiente pedagógica de la neurocultura o la neuroeducación. A ver, no se puede controlar el cerebro ni aspiro a controlar el cerebro, pero si conoces cómo funciona el cerebro, puedes hacer trucos y puedes sacar cosas que aparentemente no las sacaríais nunca. Yo conocía mi baraja y sé cómo poder hacer eso. A ver, os cuento un secreto. Es un truco. ¿Sabéis guardar un secreto? Yo también. Así que ya os lo contaré otro día porque esto me vale a mí mucho para... Sobre todo mis clases de filosofía funcionan muy bien, los tengo a todos callados. Pero esto es la neuroeducación. Conocer el cerebro para saber sacar la carta que tú quieres sacar. Claro, si lo haces desde ciertas corrientes manipuladoras vas a manipular. Pero si lo haces desde el respeto por la autonomía, desde el diálogo, la intersubjetividad, conocer los mecanismos cerebrales nos pueden ayudar muchísimo a la educación. Con lo cual, segunda prueba superada. El libro me ha enseñado que el cerebro me puede, o sea, aprender del cerebro me puede enseñar también a educar. Y ya viene la última parte, que es nada. O sea, esto que tiene aquí María José, además de ser un libro de filosofía y ser un libro de pedagogía, es un libro de técnicas. Ella, estudiando el cerebro, ha encontrado unas cuantas técnicas que son las que yo he aplicado aquí en esta clase, que se acaba ya el tiempo. Si cogéis, pues podéis, mira, hacer comparaciones y recoger similitudes. Hemos hecho comparaciones poquitas, ¿no? Pero hemos hecho, ¿no? Hacer una lluvia de ideas, bueno, poquita, ¿no? Sentido del humor, he contado un chiste, ¿eh? Sorprender, he sorprendido con la baraja, que sí, ¿eh? Realizar conexiones intercurriculares, bueno, hemos hablado de otras cosas del siglo XX, ¿no? Utilizar el aprendizaje multisensorial, hemos visto, hemos escuchado, ¿no? Todo esto lo saca María José de su estudio del cerebro, basándose en la neurocultura, pero entroncando en la tradición dialógica que aprendió de nuestra profesora en común, de la Cortina, y de corte kantiano, lo cual para mí es todo un orgullo. O sea, se vilipendia mucho la figura de Kant, pero la autonomía para mí sigue siendo la clave de la modernidad, porque lo he dicho antes, el sujeto trascendental ha sido el gran descubrimiento de la modernidad y creo que de este gran descubrimiento todavía no hemos salido, ni vale la pena salir, porque todavía podemos andar, aunque sea desde otras perspectivas como es la neurocultura. Bueno, ja per acabar l'acte intervindrà Maria José Codina, l'autora del llibre. Maria José i jo hem coincidit a l'Institut de Castelló de Rugat i el fet de compartir un mateix departament ens va permetre fer una estreta relació. Per això em vaig alegrar molt de que ella comptara amb mi per a presentar aquest acte i donar les gràcies. Maria José és llicenciada i doctora en filosofia des del 2014. Els seus àmbits d'investigació destaquen la bioètica i la neuroeducació,
Relacionat amb aquest tema, ha participat en diferents congressos i ha fet diferents estances en universitats internacionals, ha publicat articles en diferents revistes i llibres d'àmbit nacional i internacional, i al igual que Jesús és membre del grup d'investigació en bioètica i de l'Associació Internacional de Filosofia per a Niños. Relacionat amb la docència, ha participat en diferents cursos de formació per a professors i ja que estem en la presentació del llibre i algú queden ganes de més, la setmana que ve, si no recorde mal, ara farà de formadora i a partir del llibre farà un curs, queda un poquet lluny perquè el fan Castelló de Rugat, però bueno, igual que han vingut nosaltres així, podeu anar vosaltres allà, així que esteu convidats a participar. Paral·lelament a aquesta tasca de formació, investigació i professió, ha fet un gran treball i el seu millor treball és formar, com deia ella, una família, ja heu vist les xiquetes que té Ibera, que promet molt. El llibre que estem presentant és el resultat del seu estudi d'investigació per fer la tesi del seu doctorat. Un llibre, com dia Adela, imprescindible i que perfectament Jesús l'ha explicat, així que no tingueu dubte que ahir aneu a trobar molt. Jo aconsello llegir-lo a tots, però sobretot als professors, que sé que s'hi n'hi hauran, que com jo busquem una fórmula màgica que ens permeta millorar la nostra pràctica docent. Són molts els professors que cerquen en els cursos de formació solució als reptes de l'educació. Alguns d'aquests cursos són purament teòrics i de difícil aplicació a l'aula, altres són purament quimera. En aquest llibre Maria José demostra que sap de què va això que li diem educació, ella uneix la formació, la pràctica i la seva humanitat com a persona i res seria possible sense aquest últim factor, que com vegeu els alumnes de Castelló han acudit, algo vol dir això, no? Doncs amb vostès, Maria José Codina, tan agradat. Pues en primer lugar quería agradecer a Luisa, a Adela y a Jesús. Me siento súper arropada aquí en esta mesa por gente a la que de verdad que quiero mucho. También agradecer a la librería la amabilidad que ha tenido, la predisposición para que todo salga bien, a la editorial que desde el minuto 1 que lancé, le envié el proyecto del libro en plan de, bueno, yo compro un billete de lotería y a ver si toca. Y vamos, fue al poco tiempo de, adelante, publicamos, que esto nos interesa. Entonces agradezco también muchísimo la confianza de la editorial y agradecer sobre todo a todos vosotros. Me encanta ver tantas caras de gente, ¡uy! De gente que quiero mucho. O sea, me encanta ver, bueno, no podría hablar yo, me encanta ver alumnos que he tenido, porque no sé, a veces das clases y nunca sabes hasta qué punto se dan cuenta esos alumnos lo que les puedes llegar a querer, porque tú al fin y al cabo eres la profesora y no sabes hasta qué punto eso, yo qué sé, puedes pasar más o menos de largo, pero yo realmente le tengo mucho cariño a los alumnos que he tenido. Tengo también alumnos de este año, aún no te escondas. Y venga, muchísimas gracias familia, a todos mis niñas por estar aquí. Pues bueno, lo que nos trae aquí, estoy encantada de poder presentaros el libro. Como bien han dicho ya, algunas cosas las pasaremos por encima porque lo han explicado todo súper bien. El libro es fruto de la investigación de la tesis doctoral, con mucho tiempo de trabajo. En ese tiempo Adela y Juan Carlos, pues lo cierto es que me ayudaron muchísimo. Los dos fueron mis directores de tesis y sin el ánimo de ellos dos y las ganas que me dieron no sé cómo hubiese salido la cosa. O sea que tengo muchísimo que agradecerles. Entonces, ¿de qué se trata este libro? A mí me interesaba, me preocupaba sobre todo como docente, como profesora, el que mi trabajo sirva para construir algo en positivo, que sea un granito de arena para que las cosas vayan mejor. Entonces me planteé estudiar la neuroeducación respecto a qué sabemos los profesores de cómo funciona el material con el que trabajamos, porque realmente tenemos la mala pata, el defecto en nuestra formación como profesores, como docentes, de que no se nos enseña cómo funciona el cerebro cuando aprende, no se nos enseña cómo funciona el cerebro cuando está atento, cuando no, qué redes de memoria tenemos. Y entonces es muy importante conocer el material con el que estamos trabajando. Entonces de ahí el primer estudio de neuroeducación, pero luego me planteaba, la educación tiene que ir dirigida hacia algún sitio, porque puede ser muy manipuladora también. Y entonces ahí entraba el estudio de la ética de la razón cordial de Adela. Y claro, a mí me encantaba
la manera que tiene Adela de tomar en referencia, o sea, de tener en cuenta a toda la humanidad, de no dejarse a nadie fuera. Vivimos en un mundo muy multicultural. Las aulas hoy en día son altamente multiculturales, o sea, tenemos a gente de muchísimas culturas, de muchos lugares de procedencia, y eso debe ser algo enriquecedor, no un problema. Entonces, la ética dialógica, la ética que permite mediante el discurso llegar a acuerdos y buscar cosas justas, es lo que tenemos que intentar conseguir. Pues entonces lo que intentaba con la neuroeducación en virtudes cordiales es conocer las bases del cerebro. Como bien ha dicho Adela, desgloso una serie de neuromitos que son del tipo de solo aprovechamos el 10% de nuestro cerebro, podemos aprender mientras dormimos si escuchamos un CD, pues si tú tienes más predominancia del hemisferio derecho serás más así, si eres del hemisferio izquierdo serás más así, los hombres y las mujeres piensan distinto. Todas estas cosas se escampan alegremente, por decirlo de alguna manera, pero realmente son neuromitos porque no tienen una base científica sólida. ¿Y cuál es el problema de los profesores? Que cuando queremos formarnos para saber cómo funcionan estas cosas, la información que es rigurosa y que vale la pena leer está en una terminología complicadísima, probablemente en inglés, en revistas especializadas. Y a los cursos de formación que vamos, muchas veces te encuentras a gente con poca formación que te vende como fórmulas mágicas rápidas que llegan a decir absolutas barbaridades que son hasta denunciables. Entonces pensaba que era necesario un estudio de cómo la neurociencia puede contribuir al campo de la educación de manera que se entendiera, de manera clara, que sirviera a los docentes, que sirviera también a los alumnos para comprender cómo funciona su cerebro cuando está aprendiendo. Entonces, cosas que se tienen que tener en cuenta. Pues así unos conceptos claves que lanzo para que se entienda lo que voy a decir. Por ejemplo, ¿qué es la neurogénesis? La neurogénesis es la formación de nuevas neuronas. La sinaptogénesis es la formación de las sinapsis neuronales, que se forma una neurona, se forma otra, se conectan. Eso es la sinapsis, ¿vale? La conexión entre neuronas. Lo digo así muy facilito. La poda sináptica es cuando las sinapsis que no se utilizan se pierden. Entonces, con estos conceptos así, por ejemplo, cosas que han sido erróneas, creer que los entornos enriquecidos de 0 a 3 años nos van a hacer niños superinteligentes. Eso es más dañino que otra cosa. ¿Por qué? Porque se supone que de 0 a 3 años la neurogénesis, es decir, la creación de nuevas neuronas y la creación de sinapsis, de conexión entre neuronas, es mucho más alta que en edades adultas. Entonces dicen, pues si ahora tenemos muchas más neuronas que de adultos y las neuronas funcionan entre ellas mucho más rápidas, vamos a aprovecharlo porque ¿qué hace la poda sináptica? Las sinapsis, las conexiones que no se utilizan, como el cerebro es inteligente, dice, pues si no sirven de nada, las quito. Entonces, ¿en qué consisten los entornos enriquecidos? En lanzar muchísimos estímulos a los niños para que utilicen cuantas más redes neuronales posibles mejor, porque si lo utilizo no lo voy a perder. Eso se pensaba que era bueno. ¿Qué ocurre? Que el cerebro realmente tiene que adaptarse a un entorno real en el que va a vivir el niño, porque si tiene muchas redes neuronales que se están como fortaleciendo de manera artificial, las que sí que va a tener que utilizar más adelante no se van a hacer lo suficientemente fuertes, porque la poda sináptica cuando elimina otras, lo que hace es que las que no se eliminan se fortalecen. Si yo mantengo un montón al mismo tiempo, las que realmente le van a hacer falta al niño no se van a hacer suficientemente fuertes. Entonces eso está haciendo daño a la educación. El pensar, dejar las emociones fuera del aula, está haciendo daño a la educación. ¿Por qué? Porque seguro que todos los que estamos aquí tenemos la experiencia de, tengo un examen, estudio para un examen, me lo sé todo de memoria, saco un 10 en el examen. Ahora, a los 3 días no me preguntes porque no me acuerdo absolutamente de nada. Eso seguro que nos ha pasado a todos. ¿Por qué ocurre eso? Porque no hay un vínculo significativo ni emocional con aquello que aprendemos. Es decir, hay que conocer, los profesores tenemos que saber cómo funciona la memoria y que hay distintos tipos de memoria. Una cosa es la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es como memoria por objetivos. Yo tengo un examen y mi objetivo es aprender. No, mi objetivo es pasar el examen o sacar X nota en el examen. Entonces mi cerebro retiene toda la información necesaria para pasar esa prueba. Pero una vez que he pasado ese objetivo, como esa información no la he vinculado con nada, no la utilizo para nada y no me sirve para nada, mi cerebro hace y la vuelve. Porque no pasa de la memoria de trabajo a la memoria a largo plazo.
Si eso lo que hacemos es saber ciertas estrategias para vincular el aprendizaje con la vida propia del alumno, no se pierde. Pueden aprender más o menos, pero lo que aprendan se les va a quedar y va a pasar a formar parte de su propio bagaje cultural. Para eso, por ejemplo, lo que decía Jesús de poner similitudes, utilizar patrones, nuestra memoria funciona por patrones. Por ejemplo, hoy en clase un niño del primero de la ESO no entendía la diferencia entre, estábamos hablando de maltrato animal, tipos de maltrato animal y ejemplos de maltrato animal, y lo confundía. Entonces le digo, pues mira, una cosa muy fácil, tipos de alimento, pues están las frutas, las carnes, los pescados, eso lo entiendes, ¿no? Sí. Ahora, ejemplos de frutas, pues un tipo de alimentos son las frutas y los ejemplos, pues manzana, pues espera, ejemplos de tipos de alimentos que son las carnes, pues carne de pollo, carne de cordero. ¿Qué tiene que ver eso con el maltrato animal? Nada, pero él sí que tiene un patrón establecido que eso lo conoce. Si tú consigues vincular lo que le quieres enseñar con patrones que ella tiene, automáticamente lo pilla y ya lo entiende. Entonces eso es importante saber. Lo de vincular emocionalmente lo que aprende el alumno en el aula significa no que se enamore del libro, pero que entienda que lo que está aprendiendo le es útil para su propia vida. Recuerdo este curso, cuarto de la ESO, que lo normal, que siempre se te quejan de otros. Digo, cuando yo no esté aquí, os quejaréis de mí en las otras asignaturas. Me dicen, es que en matemáticas, ¿por qué tengo que aprender matemáticas si yo en la vida voy a hacer derivadas? Lo típico que se suele decir. Decía, a ver, tú a lo mejor en la vida no vas a utilizar nunca derivadas, pero las matemáticas resulta que desarrollan tu pensamiento abstracto, porque tú tienes que trabajar con conceptos que no puedes tocar como en tecnología. Tienes que hacer asociaciones de conceptos que no las puedes hacer si no vas entrenando tu mente de esa manera, y eso sí que te va a ser muy útil para tu vida. Hombre, pues la verdad es que viéndolo así sí que parece útil estudiar matemáticas, pero le tenemos que dar un sentido a lo que aprendemos y dejar de intentar estudiar para notas, sino aprender, porque son cosas que nosotros queremos incorporar a nuestra vida. Otra cosa muy importante para la neuroeducación, el clima de confianza. Si en clase no hay un clima de confianza, no se aprende. Hay una cosa que es un filtro que tenemos en el cerebro, que lo que hace es, cuando el cerebro detecta algún tipo de amenaza, es un sistema muy primitivo. Cuando el cerebro detecta algún tipo de amenaza, digamos que toda tu atención está centrada en esa amenaza, ¿vale? Y entonces ya se bloquea cualquier input que te llegue del exterior. Si el alumno está en clase y se siente que si levanto la mano se van a burlar de mí, o la profesora utiliza, porque el humor se puede utilizar bien o mal, la profesora me humilla, hace bromas sobre mí y me humilla, o tengo vergüenza de tal, o fulanito de tal siempre se está metiendo conmigo, me hace bullying, o sea, cuando se detecta algún tipo de peligro, de amenaza, ese alumno neurológicamente está incapacitado para aprender. Porque aunque quiera y aunque ponga todo el esfuerzo del mundo, la información no llega, porque está absolutamente concentrado en ese peligro. Entonces es súper importante generar un clima de confianza en clase en el que la gente se sienta a gusto para que puedan aprender. Aquí hay mucha gente que son antiguos alumnos míos, yo no sé otras cosas, pero yo creo que clima de confianza en clase teníamos, o sea, estábamos a gusto, nos lo pasábamos bien, podíamos hablar de lo que fuera, y en ningún momento teníamos el problema de tener una relación de ni yo miedo a vosotros ni vosotros hacia mí. Y no hacía falta tampoco, cuando tienes ese clima de confianza, tampoco es necesario ser un sargento y estar riñendo. Dices, va, porfa, no paséis, venga, callar. Y se callan y ya está, y no hay más problema. Entonces ese tipo de estrategias son las que son útiles si tenemos en cuenta lo que ahora sabemos de nuestro cerebro. Claro, ¿hacia dónde queremos dirigir esa educación? Decía, pues tiene que ir dirigida a crear un mundo más justo, un mundo que sea mejor para todos. No un mundo más bueno, porque un mundo más bueno, si entendemos bueno, lo que es bueno para mí, puede ser muy malo para ti. Pero claro, si cambiamos lo bueno por lo justo ¿qué es? Que si tú tienes una noción de buena, tú otro, yo tengo otra noción de vida buena y tú tienes otra noción de vida buena, lo justo es que cada cual podamos vivir con lo que nosotros consideramos que es bueno para nosotros, siempre y cuando respetemos valores fundamentales, derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, buscando esa justicia en las virtudes en las que se ha de educar en educación, claro, yo hablo de educación secundaria porque es donde yo me muevo. ¿Qué es? Pues, por ejemplo, habituarse a que en clase se han de dar argumentos.
a estar predispuesto a escuchar al de enfrente, porque muchas veces por el hecho de que una cosa la diga fulanito de tal, antes de que abra la boca, ya lo tengo desacreditado, porque diga lo que diga me va a parecer mal. Y a lo mejor lo que dice va a ser valioso. Entonces hay que aprender en clase a dialogar, a dar argumentos, a estar predispuesto a escuchar al otro, a tener esperanza, a ser creativos. Hay veces, cuando en clase trabajamos dilemas, decimos que lo típico, los dilemas de la vía del tren, ¿a quién matarías? ¿A este o al otro? Yo a veces los utilizo para luego, cuando intentan dar algunas de las respuestas, decir, fatal, no os habéis inventado alguna de las opciones que no estén en el panorama. Vamos a inventarnos alguna cosa de, oye, pues que venga uno que coja este y el otro que coja el otro. O sea, intentar ser creativos a la hora de buscar soluciones, porque a veces en el panorama de los problemas se nos plantea blanco o negro. Pues podemos tener esperanza y ser creativos para buscar otro tipo de cosas. Claro, eso es una metodología y una manera de cambiar las clases, en el sentido de que las virtudes no es una cosa que se enseña en clase como contenido. Las virtudes solo se pueden aprender si las practicas. Practicando cualquier cosa, practicando un deporte, practicando tocar el piano, practicando la lectura, practicando lo que sea, cuanto más practique, eso genera en mi cerebro, modifica la estructura de mi cerebro de manera que se convierte en un hábito, que mi cerebro empieza a generar las redes neuronales necesarias para que eso se haga de manera automática. Practicando las virtudes cordiales, también ocurre eso. Pero por eso digo que las clases tienen que cambiar de alguna manera. ¿Yo cómo voy a enseñar a mis alumnos a que argumenten si yo no les dejo hablar en clase? Es imposible. O sea, para enseñar a argumentar, ellos tienen que argumentar. Para enseñar a escuchar, ellos tienen que aprender a escucharse entre ellos. Para enseñar que hay que ser creativos, pues tienes que darles lugar a que la creatividad salga. Y esas cosas, lo más importante en este sentido es que las ha de Espera que quiero señalar algo. No puede haber aprendizaje. Yo no puedo pensar que lo que tú me estás enseñando es valioso si yo hago lo contrario. Entonces son cosas que nosotros tenemos que encarnar, los profesores, las profesoras en general. Y no se tienen que enseñar como contenido, sino que es una manera de estructurarla. Papi, estás tapando tú en tu dedo. Lo que sabemos del cerebro con las virtudes en las que quiero educar, que son virtudes que he extraído de todas las obras de Adela, que por cierto tiene más de 40 libros publicados, ayer poco. Entonces, uniendo esas dos cosas, a lo que llegué, a la conclusión a la que llegué, es que pienso que se puede mejorar toda la educación en general si fuese una manera de dar las clases que todos llevásemos a una, que no fuese una cosa que fuese propia de la clase de ética o propia de la clase de filosofía, sino que fuese una manera de estructurar las clases. ¿Por qué mejora la enseñanza en general? Porque si realmente estamos en clase, que podemos hablar, podemos argumentar, podemos enriquecernos con opinión, sabemos respetar al otro, etcétera, etcétera, nuestro cerebro va a estar más predispuesto a aprender aquellas cosas que el profesor nos quiere enseñar. Y si además ese profesor o profesora hace el esfuerzo por vincularlo con experiencias nuestras para que entendamos bien que estamos aprendiendo, que nos ponga ejemplos de manera que nosotros podamos conectar, pues esto es igual que aquello, no sé qué. Si hace eso, que es lo que dice la neuroeducación, vamos a aprenderlo todo mejor, generaremos un mejor clima. Y claro, ¿qué sentido tiene todo esto? Cuando hablan mal de la juventud y de lo mal que está el futuro, a mí me cabrea mucho, porque yo los alumnos que tengo gente estupenda, maravillosa. Yo pienso, el día de mañana estos serán una enfermera, un enfermero, una psicóloga, será un redactor en un periódico, y allá donde estén, si realmente les hemos acostumbrado a actuar bien, a que quieran actuar bien porque están acostumbrados a ello, porque lo han practicado durante mucho tiempo y realmente se convencen de que lo quieren hacer, las instituciones funcionarán mejor. Y si las instituciones funcionarán mejor, la vida se regulará de una manera mejor. Yo tengo muchísima esperanza en la gente joven que hay aquí, que conozco muy bien de haberlos tenido en clase y que son gente súper valiosa, que pueden sacar adelante cosas geniales. Pero somos los profesores los que tenemos que encarnar eso y dar ejemplo. Entonces, finalidad de la educación, virtudes cordiales. Poner un granito de arena para que el mundo sea un poquito más justo y podamos vivir todos un poquito mejor.
arribat al final de l'acte, sols dir-vos que evidentment no podeu anar-se sense comprar-lo 1, 2 o 3 llibres. Així és que moltes gràcies per haver estat aquí i bona nit a tots. Bueno, Maria José està així per assignar-vos el llibre que se l'endugueu tots dedicats. Esperanza, que no ha podido venir, que está en Barcelona, me ha dicho que se lo compre, que se lo dé también.